Hay roles vitales, hermanos y amigos, y quiero con ustedes compartir rápidamente lo que dice la Biblia acerca del matrimonio. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad? Ahorita están casados o piensan casarse. Dios nos da las herramientas para tener un matrimonio saludable. Escúchame bien, no sin problemas, porque los problemas lamentablemente siempre va a haber siempre alguien que va a causar un problema. Pero necesitas entender que Dios quiere que cumplamos nuestra función correctamente. Yo me he dado a la tarea, y voy a ser honesto con ustedes, hermanos. Uno podría decir, bueno, pues ya he leído la Biblia, ya sé lo que Dios dice del matrimonio, pero no funciona así. La verdad es que nosotros necesitamos estar continuamente buscando de Dios para tener sanidad en el alma, en el espíritu y obviamente en las familias. Lo mismo sucede en tu matrimonio o en tu familia. No sé si vengas de un matrimonio fallido, o dos, o tres, eso tú lo sabes. O si quieres entrar a un nuevo matrimonio, o si te quieres casar en un futuro, eso solo tú lo sabes. Pero te quiero dar, en el nombre del Señor Jesús, herramientas para que te prepares. Y si ya estás casado y quizás tienes problemas matrimoniales o tienes dificultades y le echas la culpa al otro, ¿verdad? Es que si lo conociera, es que usted no conoce, ¿verdad? A mi esposo, a mi esposa, ¿verdad? Es un ogro, es una tarántula, no la conoce. Y se las digo bajita la mano, hermanos. Hay veces que me dicen, es que dice, ok, no lo voy a decir. Pero lamentablemente, hermanos, es verdad, esto es verdad. Buscamos culpar a alguien sin darnos cuenta que tú y yo cumplimos un rol vital. Escúchame, si te casaste para que te satisfacieran, totalmente a ti, es que no sabe cocinar, no sabe planchar, no sabe esto, mi esposo nada más va, trabaja, llega y se sienta, ¿verdad? Y ve la tele, no hace nada más, no me escucha. Estamos cumpliendo malos roles. Muy mal, hermanos. Y eso va a lastimar tu vida y tu familia. ¿Cuáles son las responsabilidades que te tocan a ti o me tocan a mí según Dios? Eso es lo que quiero que aprendamos. ¿Cómo debemos de cumplirlas correctamente para sanar y o mantener una vida espiritual, moral, física, emocional y sexualmente bien? Quiero comenzar, hermanos, con el hombre, porque a Dios le da la responsabilidad principal al hombre. Miren, hermanos, a veces creemos que Adán y Eva, ¿verdad? Bueno, pues estaban perdidos el día del padre y de la madre, ¿verdad? Pues estaban perdidos. ¿Dónde? Ellos tenían un padre. ¿Quién era su padre, hermanos? Dios. Y era el padre de los dos. Así que imagínese ir a llevar, oye, es que mi mujer, que es tu hija, o Eva, oye, mi esposo, que es tu hijo, tenemos este problema. No sé si alguien me vaya siguiendo aquí. Dios, hermanos, también sigue siendo padre, si tú eres cristiano, de tu esposo y padre de tu esposa. Y todo lo que le hagamos al cónyuge, al padre le afecta. ¿Me explico? No sé si alguien me vaya siguiendo aquí. Él sigue siendo el padre de ambos. Y es importante decir que Dios ha dado al hombre la autoridad sobre su hogar, pero esa autoridad no es de superioridad. Hombres, tú no eres superior a tu esposa, no lo eres. Quítate eso de tu cabecita, ¿verdad? O cabezota, como la tengamos, pero no eres superior a tu esposa. Eres más responsable delante de Dios. Y Dios quiere que tú y yo como hombre entendamos que el hombre tiene roles no más importantes, sino vitales en el matrimonio. En el tiempo que escribe Efesios, que ahorita vamos a leer, esto es lo que acabamos de ver, en Efesios, Pablo sabía que la mujer podía casarse según las religiones y según las naciones desde los 12
años, 14, 15, 17 y pues ya más grande. Pero a los 20 ya a veces hasta pensaban que era quedada. Y era una civilización muy, muy pesimista respecto a la mujer. La trataba inferiormente. Era como una posesión. Ya en este tiempo no se habla así, hermanos. Y Dios viene, el cristianismo viene y dice, la mujer no es una posesión. La mujer delante de los ojos de Dios para el hombre es una responsabilidad. Tan grande es esa responsabilidad que la tienes que amar como a ti mismo. Lo que tú comes, le ofreces, porque en aquel tiempo no se ofrecía lo que el hombre comía, se le daba de menor lugar o inferior. Cuando sobre, tú comes. Dice, si tú te amas a ti, vas a tratar a tu mujer como a ti mismo. ¿Me van siguiendo, hermanos? Fue gracias al cristianismo que entró esta mentalidad a las naciones y a la humanidad. El hombre, dice Efesios 5:23. Si usted ahorita lo leímos y me sigue con su vista, por favor, en Efesios 5, versículo 23. Perdón, perdí el pasaje aquí lo tengo. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Entonces, si lo ponemos así, ¿qué se encuentra en la cabeza, hermanos? Bueno, en la cabeza se encuentran los pensamientos, el cerebro, el que manda las señales a todo el cuerpo para que haya movimiento voluntario e involuntario. Ahí en el cerebro se controlan los pensamientos, los recuerdos, y ahí es el eje central de tu cuerpo. Vamos siguiendo esto, ¿verdad, hermanos? O sea, la Biblia tiene mucho propósito. El hombre tiene que ser ese el que guíe su hogar. Voy a ser honesto, hermanos, ¿verdad? Quizás habrá mujeres que dirán, no, es que mi esposo pues no es tan avispado, ¿verdad? O como que a veces se queda medio dormido. Está bien, hermanos, ahí entra el complemento, ahí entra la ayuda. Primero los Corintios 11, versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y quiero subrayar eso, hermanos. De la manera que tú guías tu hogar, es lo mismo que Dios guía tu vida. ¿Me van siguiendo? O sea, Dios dice, el Dios, Cristo, es la cabeza de todo varón. ¿Quién va a guiar entonces al varón? Jesucristo, Dios. Así que, mujeres, pueden descansar tranquilas, que si el varón sigue a la cabeza que es Cristo, entonces todo tiene que tener un buen resultado. ¿Sí me van siguiendo, varones? Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Dios nos enseñó a través de Cristo lo que el hombre debe de hacer en el matrimonio, en todo hogar. La orden no viene de nosotros, hermanos, viene de Dios. Varones, la manera que tú tratas tu hogar, como ahorita está tu hogar, la responsabilidad principal va a caer sobre ti y sobre mí. Esto es algo que debería de abrir nuestra mente. Así que, varones, quieren tener un hermoso matrimonio, un bonito matrimonio. Escuchen los roles que Dios nos da. En primer lugar, seguir la dirección de Dios. Vamos a leer el Salmo 112, versículos 1 y 3, para que veamos cómo Dios bendice los hogares de hombres que están dispuestos a escuchar el pensamiento de Dios. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y aparte, en sus mandamientos, ¿qué hace? Se deleita, pero no nada más un deleite cualquiera, agrega, se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. ¿Qué es lo que el hombre debe de llevar a su hogar? En primer lugar,
el temor de Dios. Varones, escúchame bien lo que te voy a decir. Si tú no temes a Dios, es la base para que vaya bien en tu hogar. No nos va a ir bien si no seguimos a Dios. Si crees tus intereses o lo que te dijo tu amigo, tu compañero, tu compa, vas a fracasar en el matrimonio. Yo he estado ahí, hermanos. Todos hemos estado queriendo hacer nuestra voluntad. Y aquí Dios dice, ¿quieres bendecir tu casa, tu hogar, tus hijos, tu descendencia? Necesitas buscar de Dios. Varones, busquen de Dios. Dense tiempo para hablar con Dios, para tener dirección de Dios. En segundo lugar, y aquí está, provee. Varones, en este tiempo las mujeres también trabajan. Yo no digo que sea malo, pero sí deben de establecer prioridades, ¿verdad, hermanos? Usualmente las madres, es más común que el niño o la niña se identifique con la madre. La madre, por naturaleza, usualmente es más cariñosa, más paciente, y el hombre no. El hombre, espérate hasta que llegue tu papá y vas a ver cómo te va a ir, ¿verdad? Y pues ya nos pusieron como los malos. Pero es normal, hermanos, honestamente, el hombre es más estricto por naturaleza, es más firme, es así, oye, esto es así, punto y se acabó. Como se dice, no damos tanta quebrada. La mujer no, la mujer es más paciente. Por eso, hermanos, el hombre usualmente a través de la historia es el que va y provee. De hecho, Dios le dijo a Eva, dice, mira, por cuanto pecaste, me desobedeciste, vas a dar a luz con tus hijos con dolor. Y al hombre, ¿qué le dijo, hermanos? Vas a labrar la tierra con dolor, con tu sudor, el sudor de tu frente, porque dará espinos y cardos. Entonces, el hombre, por naturaleza, es más fuerte, hermanos. Y no se estableció en algún punto de la historia, hermanos. Yo ya he gustado en la historia que eso es establecido por la sociedad. No es cierto, hermanos. O sea, es naturaleza, es genética. Usted puede buscar en la historia. No es machismo, es sentido común. Usted ponga a un hombre y a una mujer, usualmente por naturaleza el hombre tiene más fuerza. Y el hombre es el que provee, es llamado a ser un proveedor, no solo en términos materiales, y aquí quiero hacer mucho hincapié, varones, no en términos materiales nada más, sino también en, y voy a agregar aquí, hermanos, afecto. El hombre debe proveer afecto, debe proveer respeto, empatía hacia su esposa y hacia su familia. Dios da la responsabilidad a Adán de guardar el Edén, de proveer las necesidades. Eso es lo que quiere decir guardar, provee. Adán, guarda el huerto del Edén, que significa provee para las necesidades del Edén, que ahí hay un hoyo, ve y llénalo, que se necesita hacer un surco para que entre el agua a un árbol, ve y haz el surco, provee para las necesidades. Igual en el hogar, hermanos, cuando un hombre es irresponsable en su hogar, no provee, hay que después que se haga, esto, aquello, eso causa problemas en el matrimonio. El hombre debe de proveer. Efesios 5, 28 y 29, aquí lo tenemos, estábamos leyendo en Efesios 5, 28 y 29, dice, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. ¿Y qué más hace, hermanos? La cuida, provee para su salud, para su alimento. Un hombre que no provee para su propio cuerpo es un irresponsable, que no provee en su hogar. Ahora, yo entiendo, hermanos, y hay acuerdos, hay excepciones. Si la mujer gana más, se entiende, se puede llegar a un acuerdo. Yo he conocido matrimonios así y funcionan bien, pero llegaron a un acuerdo. ¿Me explico? Dice, como también Cristo sustentó y cuida de la iglesia. Primera de Timoteo 5:8, aquí lo tengo, dice, porque si alguno no provee para los suyos, ¿quiénes son los suyos, hermanos? La familia. La familia, si no provee para los suyos, ¿qué dice ahí, hermanos? Y mayormente para los de su casa. Es tan grave que dice Pablo
niega la fe, niega la fe. Y es peor que un incrédulo. Ahora, hermanos, si hay enfermedad, si no hay fuerza, es comprensible. ¿Hay excepciones? Sí, sí las hay y se entiende. Pero por naturaleza y en prioridad, el hombre debe proveer. En tercer lugar, perdón, debe de ser proactivo. ¿Qué significa ser proactivo, hermanos? Que toma activamente el control y decide qué hacer en cada momento. Y no controlador, proactivo. ¿Qué significa esto, hermanos? Si yo permito, es un ejemplo, que ese hoyo en la pared o que esa fuga de agua continúe así, ¿qué va a pasar, hermanos? Se va a lastimar la casa, va a empeorar. Entonces, ya está el evento, la situación, voy y la soluciono. Es lo mismo en el matrimonio. Vi que mi esposa se molestó, me hizo sus caras, ¿verdad? O me hizo así con los ojos. Ya entendemos. Sea proactivo. Y diga, ¿qué pasó? Y en vez de hacer eso, hermanos, hacemos lo mismo. Pues tú también, esto, aquello. Y empezamos, hermanos, a hacer el problema mucho peor. Hermanos, yo lo he hecho. Sí, yo lo he visto, hermanos. Yo lo he vivido. Y les decía a los hermanos, en nuestra casa mi esposa es más paciente, yo soy más, que quiero hacer las cosas a mi manera. Y llegamos a un acuerdo y mi esposa a veces dice, no, mira, por esto acá. Entiendo, y se puede llegar a un acuerdo, pero se tiene que ser proactivo. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hermano, sea proactivo. Usted conoce la situación que le molesta a su esposa, a sus hijos. Hay que evitarlo, hermanos, y a veces es difícil, pero es necesario. En cuarto lugar, hermanos, sea puro. Vivimos en un mundo, hermanos, un rol del hombre es pureza. Y hermanos, si llegamos a meter pornografía en nuestros hogares, no te imaginas el daño que vas a traer. Adulterio es un problema muy grave, hermanos, y se los digo con todo mi corazón, evítelo. Si ya cayó, busque ayuda. ¿Hay solución? ¿Hay misericordia? Sí, sí la hay, pero evítela. Porque no se imagina el daño emocional, espiritual, físico que causa. Y Proverbios, hermanos, dice, Proverbios capítulo 6 y el 7, la afrenta esa, hermanos, no será borrada. Va a quedar muy lastimada la familia. La pureza, dice Job 31, versículo 1, que Job había hecho pacto con sus ojos. Yo hice pacto con mis ojos. Vamos a Job 31 rápidamente, porque quiero que me sigan ahí lo que dice Job 31, 1. Dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? En este tiempo, hermanos, varones, el hombre usualmente se enciende con más rapidez por los ojos. La mujer es distinto, ha aumentado, sí se ha aumentado el interés por la pornografía en las mujeres, pero el hombre es más rápido, se enciende. Dice versículos del 5 al 11, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos, bien, se está hablando ahí de pureza, Job. Siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Si fuere mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Si entendieron, hermanos, Job habló fuerte, bien fuerte. ¿Sí? Obviamente son palabras ya no tan usadas, pero si lo siguieron entenderán que Job dijo, he buscado pureza. Hermanos, tengan cuidado. Aún en la intimidad, los esposos se puede dañar. Dice Hebreos 13:4, todos deben considerar el matrimonio. Dice, los voy a leer en traducción lenguaje actual. Dice, todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso,
El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. En quinto lugar, hermanos, sea perceptivo. Desarrollar la habilidad de sentir, identificar e interpretar la información verbal y sensorial de la esposa. Si la esposa te dice algo con sus palabras o con sus acciones, hay que tener cuidado, hay que saberlas entender. Primera de Pedro 3:7, en traducción lenguaje actual, dice: en cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas, reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. ¿Qué pasará, hermanos? Si no tratamos bien a la mujer, Dios no nos va a escuchar. En sexto lugar, sea protector en su hogar. El hombre es territorial, conoce las circunstancias de otros hombres, hermanos. Por eso cuando el hombre le dice a la mujer: no te vistas así, ten cuidado, el hombre conoce a otros hombres. ¿Me explico, hermanos? ¿Sí? Entonces no es porque sea egoísta o celoso, se le llama territorial, hermanos. Pone su límite y dice: si tú haces eso, vas a provocar a tus hombres. ¿Me explico, hermanos? Así que, hermanas, tengan cuidado con eso, porque no es celos, se le llama ser protector territorial de lo que es suyo, de las amistades. Eso incluye vestimenta, posesiones y hasta las mismas amistades. En Lucas 12:39, hermanos, Lucas 12, versículo 39, rápidamente dice 12:39, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. ¿Qué está diciendo Jesús, hermanos? Que va a qué hacer el hombre: proteger su casa. El Salmo 19:2, hermanos, dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos, proteja a su familia de sus propios errores. Y en último lugar, para el hombre, otro rol que Dios nos da es ser pastor de su hogar. Así como un pastor cuida de sus ovejas, las alimenta, las cuida, las proteja y saca beneficio también de eso, debe de guiar su familia a Cristo. No menosprecies la autoridad que Dios te ha dado. En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5, Primera de Timoteo 3, 4 y 5 dice: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hombres, estos son los roles que Dios nos ha dado. Sí, quise poner todos con P, pero el primero batallé poquito. Pero siga la dirección de Dios, provea, sea proactivo, puro, perceptivo, protector y pastor. Y la mujer, rápidamente, la mujer, los roles de la mujer. En primer lugar, dice la Biblia en Génesis 2:18, sea compañera de su esposo. Sea compañera. Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, la palabra quiere decir, que cuando Dios creó a Eva, el plan de Dios era que estuviera como compañera de Adán, que le ayudara a gobernar y no que lo gobierne a él. En segundo lugar, y ahí está, hermano, su segundo rol para las mujeres es sea la ayuda idónea. Lamentablemente, hermanos, y disculpe lo que diga, ¿verdad? Hay veces que en vez de ayudar, estorba. Y es muy triste eso, hermanos. ¿Y en qué sentido puede hacer eso? En hablar mal del esposo, en tratarlo mal, en ser infiel, en muchas áreas. La palabra ayuda idónea, hermanos, es la palabra eiser. Eiser. Y Dios se autonombra a sí mismo como nuestro ayudador. Fíjense lo que dice el Salmo 33:20. Salmo 33, versículo 20, y luego tenemos el Salmo 75. Dice:
Nuestra alma espera a Jehová y luego dice nuestra ayuda. Es la misma palabra que utiliza Dios de sí mismo referente a Eva. Y dice que sea ayuda y nuestro escudo es Él. El Salmo 75 dice, yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda. Es la misma palabra que utiliza con Eva. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Mujeres, lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que el mismo término que Dios utilizó para Eva, lo utilizó para sí mismo. Dios dijo, al igual que Eva debe ayudar a Adán, yo también voy a ayudar al hombre, al ser humano. O sea, no es un término inferior. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, si Dios mismo lo utilizó para Él mismo, no es un término de inferioridad, hermanos. Es un término muy valioso. Así que mujeres, cuando son ayuda, son igual el mismo rol o actitud que muchas veces Dios hace con nosotros. En tercer lugar, hermanas, sean corona de su esposo. Vimos que el hombre es la cabeza, ¿sí? Y la mujer, hermanos, puede embellecer esa cabeza. ¿Qué es lo que hace la corona, hermanos? Le da poder, le da autoridad, embellece, adorna la cabeza, no lo controla. Proverbios 12:4 dice, la mujer virtuosa es, ¿qué dice ahí, hermanos? Corona de su marido. No subordinación en rango ni en valor, hermanos. La mujer no es menor. El hombre es la cabeza, pero la mujer puede ser una corona. Una corona para su esposo. Que el hombre se agrade de estar con ella. Mas la mala, dice, como carcoma en sus huesos. La traducción lenguaje actual dice, la buena esposa llena de orgullo a su esposo. La mala esposa le arruina la vida. Qué duro, ¿no? En cuarto lugar, un rol que Dios les ha dado, hermanas, es sujetarse a su marido. Vuelvo a mencionar, no en subordinación, no es menor, no en valor, ni en rango. Solamente sigue el concepto de Dios de que al hombre se le hace principalmente responsable. Lo acabamos de leer en Efesios 5:22, donde dice que el hombre es la cabeza. Pero en 1 Corintios 11, quiero leer 11 y 12, dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer. Fíjense lo que dice Dios, hermanos. Pero en el Señor, Dios, ¿cómo ve al matrimonio? Ni el varón es sin la mujer. O sea, los dos son uno. Ni la mujer sin el varón. No, tienen que estar juntos porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Y esto es bien interesante, hermanos, porque siempre está ese dicho, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿El hombre o la mujer? Hermanos, eso ya no tiene lugar a dudas. Hasta científicamente se puede comprobar que primero fue el hombre, porque el hombre, sus cromosomas son XY y la mujer es XX. Si hubiera sido primero la mujer, ¿de dónde saldría la Y? No se pudo. Así que Dios es bien sabio y dijo, primero creó al hombre. Dios es sabio en el sentido de que ahora se comprueba con la genética de que Dios creó primero al hombre XY y luego de ahí sacó a la mujer haciendo X y X. Es algo maravilloso, hermanos, que Dios hizo. Y sí, hermanos, voy a ser honesto con ustedes, Dios dejó lo mejor para el último. La mujer, dice Dios, la ayuda. Y dice, no es inferior, no es menor. Al igual que yo ayudo al hombre, creó a la mujer. Y luego formó el matrimonio. Creó a Adán, pero dijo, necesito agregar. Y en último lugar, hermanos, quinto lugar, sean constructoras de su hogar. Estos roles Dios les ha dado, hermanas, compañera, ayuda idónea, corona de su esposo, sujeta a su marido, no porque son inferiores, sino porque Dios les va a pedir cuentas. Así que si viene Dios a su casa, usted sí le puede decir,
Ahí arréglatelas con él. Constructora de su hogar. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Es imperativo, hermanos, que analicemos cómo está nuestro matrimonio. Se nos da instrucciones. Y aquellos que estén dispuestos a cumplirlos, Dios bendecirá su matrimonio, sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Quién no quiere que Dios bendiga su hogar, su familia, su matrimonio? Y usted puede decir, es que creo que me ha ido mal. Es que esto o aquello, ¿por qué me casé con este o con esta? No piense así. Mejor piense, ya estoy casado ante los ojos de Dios. ¿Cómo debo cumplir mis roles en el matrimonio? Hermanos, no traigo otros temas. La Biblia habla también acerca de la inmoralidad sexual, qué se debe de hacer, qué opina Dios acerca del divorcio, etcétera, etcétera. Pero les invito, hermanos, que si ahorita usted ya está casado, cumpla su rol y vea cómo Dios sanará su matrimonio. Vamos a orar. Incline su rostro, por favor. Padre, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Gracias porque a través de ella nos damos cuenta tu plan y los roles que nos has dado tanto a los hombres como a las mujeres para formar un matrimonio, un hogar sólido, fuerte, que tenga, Señor, su fundamento en Cristo Jesús, porque Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de todo varón y todo varón de su iglesia, de su casa, Señor, de su mujer. Te rogamos, Señor, que nos des esa capacidad de entender que nadie es menor, nadie es superior. Tú dices, el varón no es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, dándoles un valor igual. Roles y responsabilidades distintas. Te ruego por cada matrimonio, por cada hogar aquí, Señor. Aquellos que están casados, bendíceles. A los que se piensan casar, bendíceles. Y a los que buscan parejas, Señor, bendíceles. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.